Saludos usuarios y usuarias de ANTV, bienvenidos y bienvenidas a su programa Soy Diputado, Soy Diputada. En esta oportunidad nos acompaña el diputado José Gregorio Correa. Él es miembro de la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración. Es diputado de Acción Democrática Lista. Bienvenido a su programa Soy Diputado, Soy Diputada. Un gusto estar en ANTV, que además es el canal de la Asamblea. ¿Quién es José Gregorio Correa? Bueno, mira, yo soy abogado, soy profesor universitario, padre, abuelo, y además con mucha pasión por lo que es el Parlamento. Yo comencé aquí a los 17 años. Comencé recortando periódicos. Recortaba periódicos en la fracción parlamentaria de Copey, que quedaba aquí en La Perla. No existía el edificio de Pajarito. Y recortaba la prensa allí y estudiaba en el Liceo Bachillerato. Y creo que de esa vez a hoy no he perdido la pasión por el Parlamento. Yo creo en esto, creo en el Parlamento. Creo en el Parlamento y además me considero más parlamentario que diputado. Creo que hay muchas diferencias entre líder y legislador. Y me siento que soy más legislador que líder. Creo que, ¿Dónde nació? En Caracas. Nací en Caracas, nací en San Bernardino. Soy caraqueño total. Tengo un extremado cariño de que si no fuera caraqueño seguro que fuera cojedeño, porque el haber sido diputado por Cojedes me dio la oportunidad de tener cómo querer a una región en la que uno no nació, que te recibió con tanto cariño y que hoy, no siendo diputado de Cojedes, todavía tengo esa identificación con ellos y hago todo lo posible por hacer sentir como si fuera diputado de Cojedes, porque creo que amor con amor se paga y la receptividad que me ha dado el Estado de Cojedes es como para decir que uno es cojedeño. ¿Qué recuerda de su infancia? Mira, de mi infancia, el béisbol. Yo jugué béisbol, practiqué atletismo hace unos kilos menos, no hace unos años menos, sino hace unos kilos menos, y hacía muchísimo deporte y concretamente béisbol. Yo fui de la selección del Distrito Federal, que era como se llamaba en aquella época. Jugué para un banco que se llamaba Banco Exterior, cosa que hoy se puede decir que como ya no existe, no es publicidad, y practiqué atletismo. Creo que tenía... ¿Y por qué no se fue por el área deportiva? ¿Prefirió ser abogado, dedicarse a la política? Quería ser abogado. O sea, yo creo que si hubiera sido deportista también hubiera sido abogado, porque una de las cosas que siempre quise fue ser abogado. ¿Por qué? No sé, me gustaba y me gusta. Creo que si tuviera la posibilidad de volver a estudiar, volvería a estudiar Derecho. Todos mis hijos son abogados. Y creo que yo tengo esa influencia en eso. ¿Porque usted lo quiso o porque a ellos les gustó? Bueno, yo creo que un altísimo porcentaje es inducido por mí. O sea, y creo que hoy ninguno de ellos dejaría de ser abogado. Si alguno de mis hijos quisiera estudiar otra carrera, seguro que sería Derecho. Al principio, probablemente era difícil. Y el último, que es mi hijo varón, que fue el que más costó que estudiara Derecho, también hoy es abogado. Y yo creo que era la carrera que queríamos todos. ¿Y si querían estudiar otra cosa? Pues estaban libres de hacerlo, pero ojalá que hubiera sido Derecho. En esa libertad, ojalá que también hubiera sido Derecho. ¿Usted por qué decidió militar en el Partido Social Cristiano Copey? Bueno, mira, de toda la vida, es un cuento creo que puede ser como la segunda o tercera vez que lo cuente. Yo nací en el silencio. O sea, vivía aquí en los bloques del silencio. Y recuerdo el día que Lorenzo Fernández, yo no votaba por supuesto, era un niño, se iba a inscribir en el Consejo Supremo Electoral, que era como se llamaba. Y yo desde mi balcón bajé y lo vi, y yo no lo conocía, era un muchacho, tenía yo 14 años. Y lo acompañé, porque él así lo permitió, hasta la inscripción a esa puerta de vidrio que está en el Consejo Supremo Electoral, que tiempo después la gente llama la baranda. Ajá, sí. Pero eso era una puerta de vidrio que todavía existe. Y me quedó esa identificación
Mi familia era de tradición adeca, total, todo de luz. Y yo terminé siendo lo que se llama la oveja negra. Y las vueltas en la vida, hoy soy diputado de AD por circunstancias de que el partido pues pasó a lo que pasó y, y es lo que es. Pero te sigo el relato. ¿Por qué? Bueno, tuve la oportunidad de estar muy cercano a Lorenzo Fernández y la vez siguiente, por supuesto, ya me tocaba votar, voté por Luis Herrera. Creo que es la única vez que he ganado el voto. Yo no he vuelto a ganar el voto más nunca en la vida. Yo he ganado un solo voto presidencial y lo gané con ¿Y Luis cómo fue Herrera. con los copellanos? No fue con Luis Herrera, porque es que después no hubo forma de con Caldera, nada. Y la vez que Caldera fue candidato, yo no lo apoyé porque no era el candidato de Copec. Entonces, con lo cual tengo un averaje muy malo para el béisbol. He dado un solo hit en 11 oportunidades. Entonces, me identifiqué en Copey, estuve, milité, fui dirigente juvenil, luego dirigente del partido. Y yo fui secretario y subsecretario del Senado, fui secretario y subsecretario de la Cámara de Diputados. Ya vamos a hablar de eso para hablar un poquito. Me gustaría conocer Bueno, un poco por más Copey. su perfil, un poco más personal. Nos decía usted que le gustaba la pelota, el deporte, que decidió ser abogado. Todavía me gusta el Todavía le béisbol. gusta el béisbol. Yo soy de los Tigres de Aragua, eso es algo excéntrico. Sí. O sea, siendo caraqueño, ser de los Tigres de Aragua, pero es por David Concepción. Le han marcado algunas personas, Lorenzo Fernández, David David Concepción. Concepción, sí, seguro, seguro. Eso ha marcado muchísimo en mi vida. Cuando hablamos de la oveja negra, no vamos a utilizar el término, cuando hablamos de Sí, que era el porque no podríamos rebelde, decir la oveja afrodescendiente. Bueno, o sea, el rebelde de la familia, ¿qué significó para usted ser eso? no, interesante, porque como mi familia era, pero no militaba, no activaba, sino era votante de Acción Democrática. Y yo sí me dediqué a la política, me dediqué activamente. Eso me permitió recorrer todo el país, conocer todo el país. Yo creo que es muy difícil que yo no haya ido a algún municipio del país, pero lo dificulto. Dificulto que no haya ido a los rincones más apartados del país. Y eso me lo dio la política. Lo vemos hoy trajeado con su bolsillo, con su pañuelo de Todos los días bolsillo. lo uso. ¿Por qué? Me gusta. ¿Su Colecciono estilo? yuntas. Colección las yuntas. Sí. ¿Sus medias? Hoy me puse estas. La verdad es que no uso este tipo de medias. Los amigos que me conocen de capa saben que no uso este tipo de medias. Ajá. Las uso más coloridas. Por eso le pregunto. Claro, porque yo sabía que había un plano de cámara, un plano y un contraplano, como diría uno de los camarógrafos, uno de los directores. Entonces, creo que la noticia se me iba a ir por ahí, pero es la segunda vez en un programa de televisión que me hablan de mis medias y ha sido en ANTV. ¿Qué medias se hubiera colocado si no hubiera sido por el programa de hoy? Algunas oscuras con pintas de colores. ¿Cuál es su color favorito? Creo que el azul es un color que me O gusta. sea, que hubiera sido, por ejemplo, unas medias No, azules no. No, azules no me hubiera puesto con este traje. Me hubiera puesto con un traje azul. combinadito. Sí. Mal vestido, pero combinado. Vamos a una pausa y ya regresamos con su diputado José Gregorio Correa. Ya regresamos. Continuamos con su programa Soy Diputado, Soy Diputada desde este hermosísimo, espectacular set en donde estamos haciendo este programa, el Salón Protocolar de la Asamblea Nacional. Nos acompaña el diputado José Gregorio Correa. Ya hablábamos, nos decía que no va a ningún programa de televisión sin corbata, sin pañuelo y las yuntas. Muéstranos las yuntas. Además, la camisa dice el nombre del diputado. ¿Cómo son esas yuntas? Son las que siempre se usan. No. Es que como no sabía para dónde iba y el que no sabe para dónde va, se cuida. Entonces, como no sabía cómo era esto, además que venir para este salón, que es un salón tan lleno de historia, Así es. porque esto se le llama ahora, desde el año 2000 para acá, Salón Protocolar. Pero este es el viejo hemiciclo del Senado. Este es un salón con mucha historia. Además que Venezuela nunca
nunca dejó de tener, perdón, nunca dejó de tener Senado. Nunca, nunca, nunca. De Bolívar a hoy, al 2000, no dejamos de tener Senado. Que yo creo que no es lo que está en el marco de la entrevista, pero creo que es una figura que tiene que regresar por lo que representa el Senado y por lo que representa la Ya Cámara. vamos a hablar de ese concepto. Estábamos entonces hablando, ya vieron que la camisa tiene su nombre. En todo este proceso de investigación que nosotros nos tomamos muy en serio, leyendo algunas entrevistas previas que le han hecho, usted decía que su lista de contactos en el celular es amplísima, que pudiera tener más de 14.000 contactos en su Yo no, celular. no creo que se lo haya dicho a nadie. Puede ser que alguien lo deduzca, pero eso no lo diría porque el celular es una cosa muy particular. Claro, pero sus contactos, tiene muchos contactos. Es un hombre que se relaciona. Sí, tengo muchos amigos, tengo mucha gente y además que como yo trato de ser ecuménico en materia de religión y amplio en materia de política y tolerante en materia de amigos, puede ser que eso abunde muchísimo en las relaciones. Yo soy extremadamente tolerante. Yo puedo conversar con quien piensa distinto a mí. Yo lo que le pido es que respete que yo piense distinto. Mi discurso tras anterior, no el más reciente que hablé sobre el Monte Sacro, sino el anterior, sobre el CNE, Mm. yo, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Electorales para escoger los rectores, inicié mi discurso justamente con eso. Yo no te pido que pienses como yo, pero respeta que yo piense distinto a ti. Y es una de las cosas que yo creo que es la base de esto. Si hacemos un muestreo de sus relaciones públicas, ¿cuál sería el porcentaje de políticos, empresarios, medios de comunicación en cuanto a su relacionamiento? Altísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que tengo buenos amigos porque los he cultivado, porque creo en la amistad como un culto. Tengo el valor por la amistad. Tu familia está obligada a quererte. Tus hijos, tus padres, tus madres, tu esposa, tus hermanos, tus padres, están obligados a quererte. Pero un amigo no. Un amigo no tiene esa obligación. Cuando un amigo te tiende la mano, cuando un amigo te ayuda, es una cosa que no viene del derecho natural, viene de la creencia, del querer, de la querencia. Independientemente de cuál sea su postura política. Sí, por supuesto. Lo que yo soy contrario es a la división política. Yo tengo buenos amigos que piensan distinto a mí porque no abordamos el tema político. Y yo creo que ese es el secreto. A mí cuando me dicen, ¿cómo hace usted para ser amigo de alguna gente? Fácil, no hablo de política. Porque yo no le puedo... Y es posible que a un hombre que le gusta tanto el Sí, claro. Parlamento pueda Bueno, tener por una lo que me relación. gusta el Parlamento es que es así. Porque eso es el Parlamento. Es un sitio de entendimiento, de conversación, de diálogo. Yo soy contrario a que alguien lo piten porque tengo una expresión en cámara que a ti no te guste. O sea, yo creo que eso es contra natura, eso es contra el Parlamento, eso va contra la palabra, porque de ahí, de esa pita a la violencia, no hay nada. Entonces, la tolerancia, claro, si hay una ofensa, pero pensar distinto no puede ser un delito. Alguien no lo pueden, las mayorías no pueden ser para aplastar. Las mayorías tienen que ser para llamar al diálogo. Yo he tenido la suerte de estar en comisiones donde la palabra es lo único que me ayuda, porque votos no tengo. Yo estoy en una comisión, estuve en la del Tribunal Supremo, he estado 2 veces en la del CNE y he tenido la suerte de tener un compañero de muy buen talante democrático como el diputado Alessandrelo. Y nos hemos propuesto no votar, sino dialogar, convencer y tratar de no imponer 7-3, 17-4. Eso tiene gracia, eso no tiene gracia. Este es un parlamento que tiene el 93% el chavismo. El 93% tiene el chavismo. Pero eso no es la realidad del país. Pero no sé hasta cómo la política. Si no es la realidad del país, ¿cómo llega eso ahí? Bueno, la abstención. Bueno, es la realidad, porque entonces la abstención también es una opción. No, bueno, es un tema a discutir. Lo que quiero decirte con esto es que uno no se puede engolosinar con esas mayorías, ni tampoco se puede deprimir cuando te sientes, no somos el 7%. Yo no he sentido la más mínima depresión. Tú ves que yo alzo mi voz, trato de intervenir, trato de hacer sentir de que ese 7% también tiene voz. Y he tenido la suerte de que mi voz se respete. Cuando lo hemos visto trabajar ciertamente en estas comisiones que son de
relevancia suprema. Estamos hablando de la selección, la escogencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy el país espera por el nombramiento de nuevos rectores. Lo hemos visto trabajar ciertamente con diferentes grupos políticos, en este caso con el chavismo, que es mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Dónde se ha sentido usted más querido, más respetado, más aceptado? ¿En la oposición o en el chavismo? Es que no es que he querido, pues por supuesto en la oposición, pero he sido respetado en el gobierno, respetado. Es que yo creo que es que la base es el respeto más que la querencia. O sea, el respeto, que tú pienses distinto no puede ser un delito. No puede ser que yo no pueda ir al cumpleaños tuyo, que tú no puedas ir a mi cumpleaños, porque eso puede ser un delito. Que yo no me pueda sentar en una mesa en un restaurante público con una persona que piense distinto a mí. ¿Por qué eso tiene que ser un delito? ¿Cuándo se nos perdió ese país? ¿A qué hora se nos perdió ese país? No digo quién puso la primera piedra, quién hizo, pero quien lo haya hecho de un lado o de otro, es lo que no debe hacer. Yo no le puedo dejar a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, ni a mis nanonietos. No les puedo dejar odio. Yo no les puedo dejar rencor por pensar distinto. Mira, los israelitas y los palestinos, los israelitas y los palestinos, en la mañana se matan y en la tarde tienen que conversarse. ¿Qué nos divide a los venezolanos? Hay algo que nos pueda dividir de fondo. Mira, nadie quiere un idioma distinto. No estamos peleando por una religión, como es en África. Aquí hay un tema de apartheid. No. Aquí hay un tema que el gobierno se quiere agarrar 7 estados y la oposición 4. No. O sea, ¿por qué son la guerra en Palestina? Por territorio. ¿Por qué son las guerras en África? Por religión, por el irrespeto a la mujer, por los niños, bueno, por pero las nosotros creencias. hemos sido sometidos a violencia externa, violencia interna. Pero perdón, esa es la que te estoy diciendo que no debe ser, porque no hay motivos. Yo no puedo estar de acuerdo con sanciones, yo no puedo estar de acuerdo con bloqueo, porque es que además no son para el gobierno, son además para el país. Y este es el único país que yo tengo, porque yo lo que soy es venezolano. Yo no tengo un país de repuesto, tengo caucho de repuesto para mi carro, pero no tengo país de repuesto para mi vida. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que no tenemos razones ni motivos para que no nos podamos entender. Podremos discutir, pero que no podamos tener un mínimo de entendimiento. Entonces, ese es el país al que usted apuesta. Ese es el que quiero, ese es el que deseo, ese es el que peleo, ese es el que estoy dispuesto a que me digan de todo en búsqueda de eso. Porque si tú haces eso, lo más probable es que te digan las barbaridades que te quieren decir y la mayoría no vive aquí. Y la demás no tiene rostro. Hay otras que no tienen rostro. Mamá te quiero, Venezuela libre, lámparas azules por Venezuela. O sea, ese tipo de frases generalmente vienen de una posición extrema en la cual usted militó. Estamos hablando de gente de Primero Justicia. Sí, claro, pero es que no, y también puede venir del chavismo. También pueden venir de un extremo, pero en el caso de usted siendo diputado de oposición y he estado en contra de eso. ¿Y por qué yo soy diputado? ¿Por qué yo tomé el paso de contarme? Y le agradezco a Acción Democrática que me haya dado esa oportunidad y se le agradezco a Bernabé Gutiérrez que me haya dado esa oportunidad. ¿Por qué? Porque yo creo en esto. Usted se autoexcluyó, ese es tema básico. ¿Se autoexcluyó de Primera Justicia? No, a mí me votaron. Me votaron con B grande porque quería con B pequeña. Me votaron porque yo quería votar. Porque yo siempre decía que aquí había que votar. Y lo he dicho que aquí hay que votar. Pero los que no tienen voto, por lo general, no les gusta votar. Esto yo siempre lo digo como una partida dominó. El que está ganando cuida la partida. Entonces, decidieron no votar porque Trump venía. Porque Trump tenía el portaaviones en Curazao, en Aruba. Porque si tú bloqueabas a Maduro. Porque apostaron a la violencia. Porque es que además, y te lo digo, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Aquí no se vota. Esos son los mismos que hoy están organizando una primaria divisoria que el gobierno tiene que comprarse jugos de lechosa, dulces de lechosa, todo lo que le dé felicidad. ¿No cree en las primarias de la Pero por supuesto que no puedo creer porque yo quiero derrotar a este gobierno constitucionalmente. Yo lo quiero derrotar en votos. O sea, pero sueño con que Maduro salga, pero que salga por la vía democrática, por la vía constitucional, por la vía electoral. Todo lo que usted sostenga, todo lo que usted obtenga a la fuerza, tiene que sostenerlo a la fuerza. Y en esa no me anoto en esa salida de fuerza. ¿Por qué? Porque yo creo en el voto, porque yo creo en la democracia.
Entonces, pudieran ellos alegar que las primarias son un camino para eso. pero es un camino para dividir, porque es como que si nosotros hiciéramos otras, la Alianza Democrática hiciéramos una. Entonces, la cara se nos va a tener que caer de vergüenza a nosotros en la oposición, me incluyo, el año que viene cuando inscribamos siete candidatos, 8 candidatos. Son las oposiciones. Son las oposiciones, porque 24 años no aprendimos, no hemos aprendido que el problema no somos nosotros, es el ciudadano al que tenemos que atender, que hay cosas tan pequeñas que no hemos podido resolver, que es el único país del mundo donde usted compra la moneda nacional con dólar. O sea, para usted pagar el pasaje, el transporte colectivo masivo de los trabajadores de la calle que usan metro, autobús, carrito propuesto, el banco es el camionetero. Pero eso son cosas, eso no nos podemos poner de acuerdo en solucionar eso. ¿En cuál oposición milita usted? Yo, De esas que usted ha definido. Yo milito en una oposición democrática que se deja ver la cara, que cree en el diálogo, que puede conversar con el gobierno porque hay que entenderse. No lo hago de noche, escondido. No hago nada de eso. Hago todo lo posible y lo declaro. Doy la cara en que nosotros tenemos que conversar, que tenemos que dialogar, que es imposible creer que los dos sectores de la oposición, por decir entre las tantas oposiciones, hablen con el gobierno. Unos hablamos con la cara abierta y otros hablan de noche con la cara oscura. Pero que ¿Quiénes hablan de noche? Bueno, serán otros, yo no. Usted me ve que estoy aquí, que vengo a la Cámara, que pido la palabra, que si tengo que ir al Palacio de Miraflores voy, se lo digo al presidente, y al presidente le dije en cadena: presidente, atienda el tema de las alcabalas. Presidente, usted da una orden y no le hacen caso. Cuando usted llega a un estado, llega a un ministerio, llega a un instituto y le dicen: Maduro manda allá, pero aquí mando yo. Eso se lo dije yo al presidente, eso se lo digo yo, porque esa es la verdad. Los gobiernos y todos hacen quizás esfuerzos, pero luego sus subalternos, y eso pasa con las gobernaciones de la oposición y pasa con las alcaldías de la oposición. O sea, eso no es un tema, porque es un tema que se nos convirtió en eso. Entonces yo no tengo problemas en dar la cara, en decirlo, pero lo que nos ha costado es conversarnos entre nosotros. Nos ha costado porque tenemos el mismo deseo de salir de Maduro, pero por vías distintas. Y yo creo en la vía democrática. Yo creo en esa vía, que el CNE sea quien me proclame, no que yo tenga un parlamento que funciona donde no sé, un Tribunal Supremo de Justicia que no exista, un gobierno que era embuste, que todo ese tipo de cosas. El tiempo nos dio la razón, nos dio el tiempo de la razón de que ser 20 diputados allí, por muy pocos que sean. ¿No se arrepiente entonces de haber tomado esa decisión? No, pero es que lo volvería a hacer 67 veces más por día. Porque es que no tengo otra opción. O sea, la opción es la fuerza. Yo no creo en eso. A mí me dijeron cuando me votaron, pero con B grande. Claro, el comunicado dice del 7 de septiembre del 2020 que usted se autoexcluyó de la fila. Ay, por cierto, te agradezco que me lo haga llegar porque la gente no, yo no me lo he visto. Eso es un eufemismo. Me votaron porque yo planteaba y planteo: hay que votar con 5 integrantes, como sea, del CNE del gobierno, porque lo único que tenemos nosotros es votos. ¿Cómo ganó Alberto Galíndez ahorita la gobernación de Cogede? ¿Cómo ganó Garrido en Barinas? Le inhabilitaron, el gobierno metió todos los gobernadores allá, todos los ministros, pavimentaron, llevaron gasolina, bolsas de comida, artefactos eléctricos, y la primera vez perdimos por 114 votos, y en la segunda, que no mordimos el peine del gobierno de salir a votar, le ganamos por 50.000 votos. 50.000 votos después de 114 votos. Bueno, esto es lo que hay, los votos. No hay otra cosa. Y por eso hoy Garrido sigue gobernando, Galíndez sigue gobernando, porque no lo obtuvo la fuerza, lo obtuvo con votos. Ahí tienes 250.000 votos, sacó Manuel Rosales de ventaja a Omar Prieto. Una oposición dividida en el estado Nueva Esparta, y todavía le ganamos a Dante Rivas, que era el candidato del gobierno, y teníamos 2 candidatos con Morel Rodríguez y Alfredo Díaz, y tenemos 128 alcaldías en Venezuela. ¿Y cómo las logramos? Las logramos con votos. ¿Y dónde no la pudimos lograr? Donde nos dividimos. En Venezuela entonces hay democracia. Pero es que tiene que haberla. Lo que pasa es que no es la que me gusta, no es la que yo no quiero una democracia donde el gobierno abuse, que tú tienes una marcha y tienes que tener los autobuses del gobierno Pero los adecos y los copellanos hicieron los mismos. Llenaban la avenida Bolívar. Pero eso es una maravilla que tú me plantees. Es que el gobierno, los adecos y los copellanos... O sea, la gente del interior del país no tiene derecho a venir a una marcha. No, pero ya voy. No. Me acabas de tocar un tema interesante. Los adecos y los copellanos lo hacían, ¿sí, verdad? ¿Sí o no? Sí, los extraían. Y no llegó
no, y chavismo no llegó para decir que era distinto o llegó para Pero decir que era igual. el problema no son los autobuses, el problema es la participación y la gente tiene el derecho a participar. Pero es que eso nos puede quitar, ojo, la mirada. Lo que te quiero decir es que cuando a mí me dicen, es que cuando Adeco Pey era los 40 años, pero señor, si usted llegó para ser distinto, no pasa igual. Pero es que el problema no está en los autobuses. Es que yo dije el autobús por decir un símbolo, un símbolo, pero ojo, mantengamos la parte humana. Vamos a un corte y ya regresamos con José Gregorio Correa. La parte humana también es política y todo lo que estamos hablando hoy es... Eso, vemos con el mismo. Continuamos en su programa Soy diputada con el diputado José Gregorio Correa en este interesantísimo espacio que hemos dedicado para que ustedes puedan conocer a los parlamentarios que hacen vida en la Asamblea Nacional. Voy a arrancar con un reportaje de Eligio Rojas. Últimas noticias. En 1992, José Gregorio Correa era secretario del Congreso Nacional. De esa época recuerda la sesión de la Cámara de Diputados, donde aprobaron la destitución del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La votación fue nominal y Correa debió leer el nombre de cada uno de los 207 diputados presentes para saber si votaban a favor o en contra. Eran como 800 páginas. 6 años más tarde, el 14 de febrero del 98, volvió a ocupar la secretaría de aquella nueva Cámara de Diputados, la última del Congreso bicameral, y en donde quedó como subsecretario Elvis Amoroso. Definitivamente, lo que nos dijo el diputado, le ha gustado el Parlamento, le ha gustado el Poder Legislativo. Cuéntenos esa historia del año 1992. Tú sabes que tú estás haciendo un programa que yo le digo a mis hijos y a mi familia que si yo tuviera un programa de entrevista, haría ese programa porque preguntas como esas son las que te hacen ver hacia arriba para recordar. Me hiciste ver hacia arriba para recordar. Yo fui subsecretario del Senado y subsecretario de Diputados. Secretario de la Cámara de Diputados y secretario del Senado, director general de ambas cámaras. Esa fue una votación bien difícil porque era una sesión conjunta que se hizo aquí en este espacio, porque las sesiones conjuntas se realizaban en el espacio, en el hemiciclo del Senado. Era una cosa bien interesante porque los partidos mayoritarios eran Adeco Pey, tenía una participación el MAS, luego surge la causa R, luego la causa R se divide y el PPT es mayoría sobre la causa R. Hubo cosas interesantes de qué recordar. Yo he estado escribiendo algunas cosas. Por ejemplo, la triple alianza. Eso de la causa R, el PPT unido con COPEI para salir de Acción Democrática en la presidencia que había. Entonces, cuando aparece la figura de Cristóbal Fernández Daló, que era un senador suplente de Hidalgo, del MAS, y Pablo Medina pasa a ser primer vicepresidente de la Cámara de Diputados y Ramón Guillermo Aveledo presidente de la Cámara de Diputados, y en esa David Nieves Branch, mi amigo David Nieves, lo digo con mucho cariño, además. El día que falleció pedí el derecho a palabra para recordarlo y todo el mundo le extrañaba porque era un tipo de izquierda. Bueno, pero eso es una prueba de que yo puedo... Guerrillero, todo lo que se diga, pero era amigo mío. Como yo a mis amigos no les hago una prueba de sangre, el secretario era David Nieves Branch y la secretaria del Senado era María Cristina Iglesias, que fue ministro de Chávez después. Eso es que la vida da mucho, que venía a ser secretaria Paulina Gamo. Entonces eso tiene, por eso es que le digo, la política, nosotros los políticos no venimos de otro planeta. No somos, por ejemplo, el que se cambió de partido, el que está en otro lado, el que creyó en otra cosa, el que piensa distinto, no viene de otro planeta. Los que hoy son de una creencia, de una tendencia, venían de otra, salvo los que están recién, que son nuevos electores, pero aquí no hay extraterrestres en la política venezolana. Bueno, creo que son de los momentos más duros, la tensa, el caso de Pérez,
de la destitución de Carlos Andrés Pérez. Recuerdo con mayor sentimiento de historia, porque no fue tan álgido en esta En misma. ese momento usted simpatizaba con Copey o Copey, con Copey. siempre con Copey hasta que Copey le pasó lo que le pasó y es lo que es. ¿Qué es lo que le pasó? Después me cuenta, porque ha dicho eso que le pasó lo que le pasó. Bueno, Queremos saber. lo que lo ha visto, pues un partido que implosionó y Se extinguió. implosionó y explotó. Poco como un meteoro, le pasó las dos cosas a la vez. Ajá, continuamos Pero entonces en este ese caso. la elección de Ramón J. Velázquez, si a mí me preguntaran cuál es el episodio que yo recuerdo con mayor importancia, la elección de Sí, como presidente interino. como de Ramón J. Velázquez en la competencia que hace con Reinaldo Chervini. Mm. Y esto, por supuesto, estaba full. Esto se hizo muy estricto el ingreso. Ahora que el ingreso es un poco más relajado. Recuerdo que se hizo el ingreso, cada silla contaba, hubo que descontar la silla de Walter Márquez y la silla de Ronald Tolina, que venían en silla de ruedas. Y se eligió aquí y se nombró dos mesas electorales. Una en aquel rincón y una en este rincón. Me tocó a mí en este rincón, donde los parlamentarios sufragaban su voto para escoger entre Reinaldo ¿Usted ya Chervini. sabía qué era lo que se venía? Primero, con el caso de Carlos Andrés Pérez, ¿cuál era el ambiente en ese momento? Sí, y yo no estaba de acuerdo. Lo que pasa es que no tenía pulmón para alzar tanto la voz. Yo decía que esa destitución nos iba a traer problemas. Nos iba a traer problemas porque... No tenía pulmón, no tenía... O sea, no tenía la voz porque no era un dirigente, era un muchacho mucho más joven. Hoy, por supuesto, lo haría y como lo he hecho. ¿Qué es lo que te digo con esto? A Pérez, sin entrar en detalle, lo enjuician porque había $200,000, había enviado a Nicaragua. Y bueno, imagínate tú el escándalo de que se habían dilapidado $200,000. Pero bueno, no entramos en eso para seguir con la sesión. Y la sesión fue bien interesante. Y Moisés Moleiro, con quien yo también tuve amistad, y mira que no pensábamos iguales, yo era Claro. creo que era un gran orador, y tenía me tocó la suerte de estar sentado antes de pasar al tema del escrutinio electoral, del sufragio, a José Rodríguez Iturbe, el Pepe Rodríguez Iturbe, y Moisés Moleiro. Yo creo que son de los dos mejores oradores que ha tenido el Parlamento en la segunda parte del siglo. ¿Cómo se sintió usted como muchacho leyendo, viendo toda esa historia? Bueno, creo que es una cosecha la que tengo hoy, haber compartido con todos los expresidentes, haber compartido con gente que pensaba como yo y con gente que pensaba distinto a mí. Cuando el presidente Chávez gana, por supuesto tuvo conmigo mucho respeto, yo no coincidí con él, no voté por él, no hubiera votado por él ni por Maduro, pero puedo decir que siempre estuvo enmarcada la relación por el respeto y por la tolerancia a pensar distinto. Yo escribía unas columnas en Reporte, escribí en El Mundo, escribí en varios sitios, y yo jamás he agredido a alguien con epítetos ni ¿En calificativos. el 2002 dónde estaba usted? En el 2002, 11 de abril. el 11 de abril, estaba aquí en el Congreso. Ese día estaba aquí en el Congreso. Cuando hubo el alzamiento, estuve aquí en el Parlamento. Y estuve en el 92 aquí también, cuando Chávez, bueno, Chávez no, porque yo tengo otra visión de eso. Lo que pasa es que la historia la gana quien gana. Y de hecho lo he hablado con Arias Cárdenas. Cuando ocurrió el intento de golpe, de rebelión, como lo quieran llamar, para no herir susceptibilidad, también estaba aquí porque era subsecretario de la Cámara de Diputados. En el 2002, usted estuvo con Julio Borges, era Primero Justicia, formó parte de todo ese tinglado. En el 2 no estaba yo todavía en Primero Justicia. En el 2002 no estaba yo en Primero Justicia. ¿No estaba usted con Julio Borges? No. El momento en que él se pronuncia, dice que hay que disolver la Asamblea Nacional, que dice que hay que... No, Julio Borges no. Creo que hay un error en el que
Quien habla de disolver la No, asamblea fíjense que, es Carmona. claro, pero fíjense, hay un video en donde Julio Borges dice, debe renunciar el presidente de la República, debe renunciar el presidente de la Asamblea, debe renunciar. Creo que no es de él, creo que es No, de... si es. Creo, ojo, puede ser que pero ojo, ese día, este se refiere al día de Carmona. El día antes, estamos hablando 11 de abril, 12 de abril. El 12 está el decreto donde se disuelven todos los poderes. El día 11, del cual no estaba de acuerdo, porque yo decía que eso era yo insostenible. quiero preguntarle sobre eso, por eso le digo. ¿Dónde está usted? Si formó parte de esa propuesta que se hizo desde Primero Justicia. No, es que no es de Primero Justicia. No, las cosas quizás como son a la vuelta de los años. No es de Primero Justicia. Creo que eso era encabezado por la CTV y por Fede Cámaras, que era la que los había, impulsado. Hablar de los fallecidos es complicado, pero quien estaba al frente de la CTV había sido el impulsor de eso. Y de Carmona, que está vivo, puedo pensarlo, porque los que están vivos se pueden defender, es que lo impulsa y dio con eso. Y una cosa que además no podía dar el resultado porque era por lo mismo que te dije, que a la fuerza. Y lo que me había parecido, se había hablado de una renuncia y que había hablado el ministro para la época, que había renunciado al presidente, eso sí era otra cosa. Fíjate aquí, le muestro al diputado, ¿ve? Lo tenemos aquí en varios formatos. El video donde está Julio Borges, él dice aquí, debe renunciar el presidente, debe renunciar, este video. Ese es del 11, lo graban el 11 y sale después. Bueno, pero no podría estar de acuerdo. Eso es después que el presidente, si el presidente del momento, que era el presidente Chávez, había anunciado un portavoz perfectamente válido de que el presidente había renunciado, ya eso generaba un mundo de incertidumbre. ¿Cierto? Bueno, después se demostró. Claro, pero que no era así. Es que es una fotografía, eso era una fotografía del momento. Claro. Y la fotografía del momento decía que el presidente había renunciado. Y lo decía alguien autorizado, alguien que tenía la legalidad. En ese momento había tanta confusión que no creo que haya vocería autorizada, pero yo lo que quiero saber es cuál fue su postura con respecto a eso. Bueno, si había el vacío de poder, eso tenía que solucionarse. Y luego que se aclaró eso que usted dice, que se aclaró que no había el vacío de poder, que el presidente no había renunciado, las mismas condiciones que habían prelado para 3 días antes ya habían cambiado. Pero usted estuvo de acuerdo con ese festín que se dio en Miraflores, ese decreto. ¿Qué pensó usted en ese momento? Es que el festín del decreto es una cosa y la renuncia del presidente es otra. Claro, pero yo le estoy preguntando con respecto a ese momento, porque usted puede tener confusión porque hubo una situación ciertamente de conmoción y la confusión reinó en las primeras 24 horas. Pero estamos hablando ya cuando el Palacio de Miraflores se autoproclama. Claro, Carmona. Luego de la renuncia del presidente de la República. La supuesta renuncia. Ajá. Bueno, pero es que lo que te digo, después que el presidente renuncia y lo anuncia el ministro de la Defensa. Supongamos que el presidente renuncia, ¿usted va a acabar con todos los poderes? No, eso es lo que no estuve de acuerdo. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Lo que estoy de acuerdo es que se supla el vacío de poder y para eso estaba el presidente de la Asamblea Nacional, que era el llamado a sustituir la falta absoluta del presidente de la República. Igual todo un proceso, usted ha hablado de la no violencia, ¿no? Como elemento fundamental. Hay un antes y un después precisamente de ese momento, ¿no? Del año 2002. Sí, son varios quiebres que ha tenido la República, y yo no digo la nación porque me golpea el oído cuando alguien dice nación. Pues esto es una república porque tiene territorio, tiene población y tiene gobierno. Es el año 92 y el 2002. Yo creo que y podrían ser 3 el día que Pérez lo destituye, al presidente Pérez lo destituye. Yo creo que son 3 episodios, yo creo que es un trípode que nos tiene a los venezolanos enfrentados, con rencor y sin rencor, con razón y sin razón, tendrán algunos para decirlo. Pero creo que son 3 episodios que le cambiaron la vida a Venezuela. Para bien, algunos para mal,
Pero lo que no resultó es indiferente la renuncia de Pérez, los hechos del 92 y los hechos del 2002. No resultaron los hechos del 92. Los hechos del 92 incluso fueron utilizados por Rafael Caldera para llegar a ser presidente, porque hablaba en su discurso, a propósito de la situación de la pobreza, la situación que había en el país. Los hechos políticos no suceden aislados, y usted lo sabe, diputado. No suceden aislados. Y claro, hay varias cosas que a eso le falta. Y seguro que a la historia le falta por escribirse, porque... Seguramente, porque es historia contemporánea. Claro, y le falta mucho, y creo que está muy, muy fresco todavía. Eso está muy fresco. Y va a ser más fácil analizarlo cuando quizás no estemos. Cuando no estemos. Porque hoy hay quien le dé una justificación de un lado o del otro y no puede haber esa justificación. O sea, yo particularmente, que tenía una excelente relación con el doctor Caldera, yo tenía una relación con el doctor Caldera, ese discurso lleno de verdades, no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, esa ola en la que se montaron algunos, y de ahí fueron algunos gobernadores, y algunos fueron, sí, gobernadores. La diatriba política, pues. La diatriba política del momento, y además se montaron en una ola que no era de ellos. Eso es una... Lo que sí que no esperaban que surgiera Chávez y que surgiera todo este cambio de proceso constituyente. Bueno, ahí también tengo otras diferencias con el sistema de esa constitución, de esa constituyente. Claro, pero es la que está hoy, pues. Claro, ojo, hice todo lo posible porque no se aprobara y hoy me ocupo de repetirlo en Cámara de que se defienda. Ya vamos a hablar de eso cuando usted estuvo como parlamentario suplente en el año 2015, precisamente por Cogedes. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de su programa Soy Diputado, Soy Diputada. Soy Diputado, Soy Diputada, su programa de ANTV. En esta oportunidad nos acompaña el diputado José Gregorio Correa. Asamblea Nacional 2015. El diputado Correa integró la Comisión de Medios de Comunicación. Participó en el año 2016 en la aprobación del proyecto de reforma de ley de telecomunicaciones. Por cierto, creo que la única ley que realmente se discutió en ese extinto parlamento. Tenía como objetivo democratizar el espectro radioeléctrico. Yo quería hacerle esta pregunta al diputado. Usted sabe que el 75% del espacio radioeléctrico está en manos de privados. Apenas hay 335 comunitarias registradas, de las cuales están al aire por los problemas de la guerra económica y el tema de sustitución de repuestos, unas 150 o 200. ¿Qué va a democratizar? Bueno, mira, hay dos... Tú sabes que las cosas cambian por... ¿Usted no quería los medios comunitarios alternativos? No, ¿Lo consideran clandestinos? Creo que hay un problema de lectura. Ajá. O de interpretación de la lectura. Yo jamás he dicho medio gota centímetro de una emisora comunitaria, jamás. Yo lo que siempre... Yo le pregunto porque... No, y yo le respondo. Claro, perfecto. Fíjate, usted me pregunta y yo le respondo. Así es. De eso se trata. Pero puede tener usted la absoluta seguridad que en mi vida no va a conseguir una frase mía donde yo me refiera a una emisora comunitaria, televisora o radial, en términos despectivos y ni siquiera en términos de alabanza, porque no he tenido que ocuparme de eso, ni he dicho. Cuando en esa época y en esos años trabajé en esa ley, es porque yo decía y digo que todas las emisoras, todas, deben tener su concesión y deben tener regularizada su permisología. Claro. Eso está con Atel. Correcto. Y creo que eso ha mejorado mucho. Bastante. Particularmente puedo decirle que eso ha mejorado significativamente. Porque hay películas del momento, fotos del momento. Hoy eso ha cambiado. Pero ya que se refiere a ese momento,
no era para atacar a las emisoras comunitarias, jamás, no hay una gota, una letra. No, porque así se interpretó. Bueno, por eso le digo, Por un eso error de quería interpretación. que usted Y lo comentara. imagino que así lo interpretó, tanto así que usted me lo plantea hoy aquí. Pero es sencillamente para que todos estén regularizados y no dependan de la autocensura en búsqueda. Pero eso ya está en la ley de telecomunicaciones, Bueno, porque por es eso es obligación. que ahora lo tenemos. Pero cuando yo le planteaba, usted me está hablando de ese momento, y que trabajé en esa ley, que no se aprobó, Era el proyecto. era un proyecto, era para regularizar todas las que cumplieran los requisitos, todas. Si una emisora comunitaria, es que además otra cosa, yo no entiendo cómo es que una es comunitaria y otra no es comunitaria. Yo creo que todas son iguales. O sea, yo No, ni hay siquiera, características distintas por el tema del transmisor, el tema del alcance. pero Sí hay por eso, pero condiciones es que cuando técnicas yo las diferentes. llamo, si alguien las llama comunitarias, yo creo que las estamos dándole, como se llamaría en derecho, una capiti diminutio, por lo que usted señala, menos alcance. Pero, Claro, porque hay un tema del espacio radioeléctrico. claro, eso lo pudiéramos discutir pero no deja de después. ser emisora. Claro, así es. Entonces, cuando usted le pone el calificativo de comunitaria, yo defendiendo la emisora comunitaria, me usted, la emisora comunitaria, yo creo que usted no se está apartando. Y yo creo que una emisora llamada comunitaria tiene como cualquier otra, las emisoras radiales. Y yo creo que el día que a todas las llamemos emisoras radiales con distintas características, no hay esa discriminación. Claro, pero es que lo comunitario tiene que ver con todo lo que se está discutiendo, va consono con las leyes del poder popular, en fin, hay todo un andamiaje que evidentemente, una narrativa. o una narrativa que corresponde a un proyecto político, por eso se maneja así, el proyecto político que usted se opone, evidentemente, ¿no? Quería comentarle algo porque a usted siempre se le ha relacionado a propósito de esto, y ya para cerrar el tema mediático, un hombre de medios de comunicación, siempre se le ha vinculado con los medios de comunicación, le gusta las cámaras, los programas. Bueno, es que si soy requerido voy, lo que no he llamado a nadie para que me invite. O sea, creo que con eso lo respondo. Si yo soy requerido, cuando yo fui requerido para este programa, de una vez le dije que sí, pero no he llamado a nadie. Nadie puede decir, el señor me llama todos los días para decirme que lo invite. No. Cuando tengo una entrevista es porque he sido requerido para la misma. Entonces, es probable que tenga un poco ¿No más. tiene usted vinculaciones con dueños de medios? No tengo ni vinculación. Tengo amistad con muchísimos medios de comunicación. Tengo muchísimos amigos en los medios de comunicación, dueños, empresarios, trabajadores, señores de la limpieza, porteros, camarógrafos. Pero sí le gusta. Los medios. Sí. Es que no es que me guste o me disguste. Hay gente que la invitan y dice que no. A lo mejor usted ha tenido en su carrera periodística que ha tenido invitados, usted le han dicho que no. Yo rara vez digo que no. Rara vez. ¿Se siente cómodo? Sí, no tengo problema porque es que más me gusta. Pero no tengo rara vez yo le digo a alguien que no para una entrevista. Porque la comunicación, además es eso. Además, yo doy clase de Derecho y desde hace 6 años doy una en comunicación en la universidad, doy una materia llamada comunicación política. Entonces, ¿Se le gusta? sí, claro, pero es que no estoy diciendo que me disgusta. Es que trato de no hacer lo que no me gusta, salvo que sea la fuerza o con el brazo doblado. Y como para venir para acá no me tienen que doblar el brazo, pues entonces entra en el rango de lo que me gusta. Fíjese, estábamos hablando del 2015. Usted en los segmentos anteriores se refirió a toda esa figura vinculada con una estructura de Estado paralela, un gobierno paralelo, todo esto lo que significó Un engaño. la asamblea del 2015, ¿no? No, la del 2015 es una cosa. No sé por dónde viene, pero déjeme atajarle ese rolling antes que pique. Esa línea antes que pique y no tener que agarrarla de short bound. No, de short bound, lo que saben tal. La asamblea del 2015 es una asamblea totalmente legítima. Lo que suscitó. Ah, claro, nosotros fuimos electos en unas votaciones donde sorpresivamente. Y así se aceptó y así toda la estructura. Y con ese CNE que había para la época, con lo cual yo digo que siempre hay que votar. Luego el curso de esto tomó un rumbo al que yo no acompañé.
Y tanto que lo ¿Cómo no acompaña lo que estoy aquí. acompañó? Bueno, porque ¿En qué momento tomó distancia? el momento en que a alguien se le ocurrió decir que era presidente de la República, distinto a ¿Lo Maduro. hizo público? ¿Lo manifestó? Bueno, es que tal punto es que no pero tan público es que deben haber muchísimas declaraciones, como usted dice, Ujú. y además al momento de llegar el proceso electoral me votan del partido donde yo militaba por no estar en esa onda, porque ahí se decía, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, que son los mismos, te lo digo lo que te dije en el primer segmento, Ujú. aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, y los mismos que decían que aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, son los que están organizando unas primarias para votar con Maduro sin irse. Hablamos del impacto internacional que eso tuvo. Eh, Trataron de aislar a Venezuela, No, la aislaron, propusieron la sanciones, sancionaron. eh, hubo rupturas de relaciones diplomáticas con Venezuela, Erróneas, porque intento de invasión. hay una frase que a ti te dieron en la universidad, seguro, seguro, yo no estaba contigo, pero seguro que te la dieron, de Voltaire. Y esa frase hoy tiene o siempre va a tener vigencia. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decir. A nosotros, a Venezuela, nos criminalizaron una cantidad de países que hoy vienen de regreso, pero en estampida. Así como se fueron en estampida, hoy regresan en estampida. Porque la fuerza de la realidad les cayó encima. Hoy tenemos, ¿Cuál es la realidad? bueno, que el presidente de la República es Nicolás Maduro. Usted le puede gustar o no, a mí no me gusta, pero puede ser o no, pero es el presidente. Entonces, ese otro camino, hoy tienes nuevas relaciones. Y las nuevas relaciones vienen dadas con el cambio de los actores. Fíjate, hoy estamos en el Parlamento Latinoamericano, del cual habíamos sido expulsados. Bueno, hoy tenemos 2 vicepresidencias, 2 presidencias en el Parlamento Latinoamericano. En el Parlasur faltaba la opinión de Paraguay, y habrá visto usted esta semana que hoy domingo concluye que el pasado 15 de agosto asumió el presidente Peña, Ujú. y el presidente Peña anuncia que va a nombrar un embajador en Venezuela. Sí, se van a Bueno, eso es retomar las relaciones diplomáticas. eso es un cambio. Yo soy presidente del Grupo Amistad de Paraguay. Es una cosa que nos hemos empeñado en que esas relaciones con un hermano país como es Paraguay se reanuden. Pero fíjate que Uruguay, con todas las declaraciones que hace el presidente de la calle Pou, nombró embajador y ya el presidente Maduro lo recibió y se acreditó y se instaló el Grupo de Amistad Venezuela-Uruguay, con lo que dice el presidente de la calle. Bueno, tiene diferencias con Maduro, pero reconoce al gobierno. Y fíjate que Vanessa Montero, la diputada Vanessa Montero, es la presidenta del Grupo de Amistad. Yo soy el vicepresidente de ese Grupo de Amistad. Hay una gran posibilidad de que regresemos al Mercosur, no solo al Parlasur, sino que regresemos al Mercosur. Yo creo que con mucho nacionalismo. La política exterior entonces no debe ser tan mala la venezolana. Pero es que yo creo que nosotros, con mucho La del nacionalismo, presidente, le pues. hacemos falta a esos 4 países, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero es que además la Unión Interparlamentaria nos invita para octubre a su sesión de pleno derecho. Entonces tú ves que va cambiando. España cambió embajador, porque tú no puedes seguir la misma política, cambiar la política con los mismos actores. Si los gobiernos europeos, por ejemplo, cambiaron de opinión sobre el tema Venezuela y entendieron su error, pues no pueden seguir los mismos embajadores. Recientemente, esta semana, el Reino Unido tiene nuevo encargado de negocios. Un nuevo encargado de negocios, el señor Collins, que trae una tarea de reconstruir lo perdido. Portugal cambió, ya tenemos vuelos directos a Portugal, que no lo teníamos. Ya tenemos... Pero además Novo Banco debe regresar el dinero secuestrado. Así es, verás sorpresas con el mundo inglés Ujú. a futuro, pero ni me voy a autotubiar, ni me voy a fumigar lo que sea bueno para Venezuela. Pero tienes Alemania,
Tienes con Alemania una nueva visión con Venezuela, nuevos actores. Entonces, ¿qué significa? Que la fuerza de la realidad te llevó o los ha llevado a eso. Y hoy nosotros tenemos en esos países. Decías Chile. Chile presentó credenciales, el señor embajador, y todo el mundo sabe que a pesar de que el presidente Boric es un presidente de izquierda, pero que ha tenido severos cuestionamientos con el gobierno venezolano, y sin embargo volvió a nombrar embajador, que lo habían retirado. Entonces, eso te da una nueva visión de lo que es la geopolítica mundial y con Venezuela. Y que el tiempo que se rompieron relaciones con Venezuela es erróneo desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, que en los peores momentos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial nunca se rompieron relaciones diplomáticas entre los países, consulares. Las que se rompieron fueron las diplomáticas, pero las consulares nunca se deben perder. Nosotros con Colombia no teníamos relaciones consulares, no teníamos con España. No las tenemos con Estados Unidos. Hoy Unidos. No las tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos erróneamente cree que con que no haya consulado en Venezuela, ¿a quién perjudica? ¿Al gobierno de Maduro? No, perjudica a ese ciudadano que tiene que ir a sacar la visa a Colombia, a Aruba, a Curazao, a Barbados, a Turquía, y gastar un dineral cuando podía ir ahí hasta Valle Arriba a sacarla. Ahora, usted me dice, los venezolanos más nunca entran a Estados Unidos. Bueno, eso sí es cónsono. Pero usted no saca la visa en Venezuela, la tiene que ir a sacar a otro lado. Se la vamos a dar, pero no allá. ¿Y eso a quién perjudica? ¿Al gobierno de Maduro? No. A quien perjudica es al ciudadano, esos mismos que decían que había que cerrar el consulado. Que no tengamos relaciones consulares con Estados Unidos. Un venezolano que nace allá donde lo registra, una persona que fallece donde para los efectos sucesorales lo lleva a qué registro. Tú te gradúas, tienes un documento que presentar para apostillar, ¿dónde lo llevas? No tienes un poder. Que esos países rompieron relaciones con Venezuela en estampida, están regresando, entonces Maduro no lo está haciendo tan mal. No, la evaluación de que si el gobierno es malo o no, es que decían que Maduro no era presidente. Eso, porque es que tú no tienes relaciones con los gobiernos porque los gobiernos sean buenos o sean malos. Es porque son los gobiernos. Claro, pero la geopolítica implica, en este caso, si estás reconociendo un presidente, estás reconociendo un accionar político. La legitimidad de ese presidente. Esa es una lectura que le da a usted, que no es la misma que le doy yo, pero puede ser que a lo largo se termine pareciendo. ¿Por qué? Porque cuando usted establece relación o rompió relaciones, era porque usted decía que el presidente no era. Cuando rompieron relaciones que no era Maduro, que era otra persona. Bueno, la fuerza de la realidad le dijo que la soledad del aeropuerto no es presidente, sino que el presidente es Maduro. Tema de Esequibo, quisiera cerrar el programa con respecto a esto, porque precisamente bajo esa estructura de facto que se creó, se promovieron ideas para quitarnos, robarnos, desconocer todo lo que tiene que ver con el territorio y la integridad. Usted forma parte de esa Comisión de Política Exterior. Que preside el doctor Escarrá. Que vela por la integridad del territorio. De atrás para adelante. Consignamos el pasado martes de esta semana lo que se llama la tradición de la tierra, los títulos de propiedad del territorio del Esequibo a la directiva de la Asamblea Nacional, encabezada, se le entregó la comisión en pleno al doctor Jorge Rodríguez, con Pedro Infante y con América Pérez, recibieron estos documentos. Cuando nosotros decimos que el Esequibo es nuestro, es una cosa que nos enseñaron en el colegio, pero ¿por qué es nuestro? ¿A cuenta de qué es nuestro? ¿Por qué Caracas es nuestra? ¿Por qué? ¿Por qué Cojedes es nuestro, Ciudad Bolívar, el Táchira es nuestro? ¿Por qué? Muy fácil. Porque Carlos III, el rey Carlos III, en 1777, cuando creó la Capitanía General de Venezuela, porque nosotros fuimos capitanía, no fuimos virreinato, sí, nos delimitó nuestro territorio. Y cuando delimitó Carlos III el territorio de la provincia de Venezuela, estaba el Esequibo, como estaba Caracas, como estaba Cojedes, como estaba el Táchira, como estaba Nueva Esparta, y algunas otras que hemos perdido, por cierto, pero como lo que nos ocupa es el Esequibo. Entonces, nuestro título de propiedad viene dado desde esa época, pero inclusive desde antes, desde las bulas papales, desde muchísimo antes. De toda la cadena titulativa. Pero el desde 1777. Luego, en 1899,
con este acuerdo Ginebra nefasto, leonino, que tanto daño nos ha hecho, es lo que nos hizo que tengamos una disputa por algo que es nuestro, que estemos peleando algo que es nuestro, que nos los han arrebatado en nuestra cara. Y gracias a Dios, de un tiempo para acá, y desde que se nombró esta comisión, que se instaló este Parlamento, hemos hecho todo lo que es la tradición de la tierra y hemos hecho la discusión. ¿Pero por qué viene esto? Es porque cuando Inglaterra le da la independencia a Guyana, entre las condiciones que le da, es que delimite y que se entienda con Venezuela la situación limítrofe que tenían con nosotros. Y eso no se llegó a hacer. Y estos señores, y detrás de esto hay unas petroleras que están explotando nuestro recurso en territorio venezolano. Para cerrar con fuerza, ¿cómo usted hace esa convocatoria a los venezolanos y a las venezolanas para defender nuestra integridad territorial a propósito de esas amenazas y otras tantas que todavía bueno, es que permanecen el país latentes? es de todos. El gobierno es circunstancial. Hoy es pues mañana puede ser otro. Pero lo único que nos va a quedar a nosotros y lo único que tenemos nosotros desde Guacaipuro hasta acá es este territorio. Y cuidado si desde antes. Este territorio, y que nadie es dueño del país, nadie, ni el gobierno es dueño del país, ni la oposición es dueño del país. Y que si nosotros no sumamos el esfuerzo en defender ese Esequibo, en que hay cosas básicas que nos tienen que unir, que nos tienen que hacer entender que podemos hacerlo juntos para poder mantener un país, porque el país como va no va bien. No va bien quienes se enfrentan por enfrentarse, tanto un sector como el otro. Y que lo único que nos puede salvar de esto es el diálogo, la palabra, la no agresión. Y que si seguimos viendo el pasado y el presente, vamos a perder el futuro. Si seguimos analizando con rencor el pasado y con rencor el presente, vamos a perder el futuro. Se nos va mucho tiempo con el retrovisor. Le dedicamos poco tiempo al parabrisas. Ojalá le dedicáramos más tiempo al parabrisas que al parabrisas que al retrovisor. El retrovisor, cada vez que decimos 40 años, estos 20, señor, yo quiero saber qué va a pasar mañana con la situación del país, que lo podemos construir entre todos, que aquí no hay forma que estemos peleados. ¿Por qué? ¿Quién es más venezolano que quién? ¿Quién quiere más a Venezuela que quién? No, si no nos entendemos, tendremos un país que seguirá con muchísimos recursos minerales, con muchas potencias que nos regaló Dios, pero que no la hemos sabido administrar porque pensemos distinto. Eso no puede ser una diferencia. Voy a cerrar con una frase de Gabriel García Márquez en el decálogo de la entrevista. A Gabriel García Márquez no le gustaba mucho el género en la entrevista. Él decía que era un género que había sido secuestrado por la radio y la televisión. Sin embargo, se dedicó a escribirlo y él decía, la entrevista siempre oscila entre el odio y el amor. Se hace una buena entrevista cuando el entrevistado y el entrevistador logran entenderse y apuestan a un bien común a través del amor. Entonces hicimos una buena entrevista. Bueno, lo importante es Venezuela. Así que los esperamos en una próxima oportunidad, agradeciendo al diputado José Gregorio Correa por haber participado en su programa. Soy diputado, soy diputada. Se despide de ustedes hasta otra oportunidad, Ibemar Jiménez.